Esta es mi historia verdadera. Enterré a mi hijo hace 20 años. Me paraba frente a su tumba todos los domingos durante 2 décadas. Su número de teléfono seguía en mis contactos porque borrarlo se sentía como perderlo 2 veces. El mes pasado, mi teléfono sonó a las 2:47 de la mañana. Su nombre iluminó la pantalla. Contesté. Una voz dijo: «Papá, ¿dónde estoy?». Era él. Mi hijo muerto me estaba llamando, confundido, asustado, preguntando por qué nada tenía sentido. No podía respirar, no podía hablar. Antes de contarte qué pasó después, dime desde dónde estás viendo esto y suscríbete para que esta historia llegue a todos. Hace 20 años enterré a mi hijo bajo un roble en el cementerio del Río. Su nombre estaba tallado en la piedra gris. Miguel Ángel Ramírez, nacido el 12 de abril de 1986. Fallecido el 3 de noviembre de 2005, a los 19 años. El funeral duró 40 minutos. Hubo tal vez 30 personas. Su madre estaba a mi lado, pero no miró el ataúd. Miraba al suelo todo el tiempo. Su hermana tuvo que sostenerla. Los amigos de mi hijo vinieron, jóvenes con ojos rojos que no sabían qué decir. Arrastraban los pies, murmuraban condolencias. En un año, la mayoría dejó de llamar. En 2 años, ninguno mencionaba su nombre. Así funciona la muerte. La gente sigue adelante. Tiene que hacerlo, pero yo no podía. El accidente ocurrió un viernes por la noche. Regresaba a casa del trabajo. Un camión se pasó un semáforo en rojo y lo impactó por el lado del conductor. El golpe lo mató al instante. Eso me dijeron los policías. Sin sufrimiento, sin dolor, solo se fue. Recibí la llamada a las 11:43 de la noche. Recuerdo la hora exacta porque estaba viendo las noticias y miré el reloj cuando sonó el teléfono. Un oficial dijo que había habido un accidente, que necesitaba ir al Hospital General del Distrito de inmediato. Sabía. Los padres siempre saben. Conduje a 90 kilómetros por hora. No me importaba si me estrellaba. Al llegar, me llevaron a una sala privada. Ahí supe con certeza. Solo usan salas privadas para malas noticias. Me dejaron verlo. Su rostro estaba intacto. Parecía dormido, en paz. Toqué su mano y aún estaba tibia. Pensaba que despertaría. Me quedé 2 horas esperando que su pecho se moviera. Nunca lo hizo. Su madre llegó y gritó. Gritó tan fuerte que vino la seguridad, se desmayó. Tuvieron que sedarla. No pudo identificar el cuerpo. No pudo firmar papeles. Hice todo solo. Elegí el ataúd. Escogí la parcela. Escribí el obituario. Seleccioné las flores. Lo hice todo en una niebla, moviéndome por inercia que no entendía. El funeral fue peor que el hospital. En el hospital podía fingir. Podía imaginar errores. Pero en el funeral lo bajaron a la tierra. Escuché la maquinaria. Escuché el ataúd asentarse en el suelo. La gente arrojó flores sobre la tapa. Su madre lanzó una carta que había escrito. Yo no arrojé nada. Solo observé. Después de que todos se fueron, me quedé. Los trabajadores llenaron la tumba, pala por pala. Vi cada minuto. Necesitaba ver que terminara. Necesitaba saber que realmente estaba ahí abajo. Cuando compactaron la última tierra, finalmente me fui. Durante 20 años, lo visité todos los domingos. Lluvia, nieve, calor, no importaba. Llevaba flores. Le hablaba. Le contaba de mi semana. Le decía cosas que no podía decirle a nadie más. Su madre dejó de ir después del primer año. Decía que dolía demasiado, que necesitaba avanzar. Nos divorciamos 3 años después de su muerte. El duelo mató nuestro matrimonio. Ella se volvió a casar, tuvo otro hijo, construyó una nueva vida. Yo no podía. Mantuve su habitación exactamente como la dejó. Su ropa aún colgaba en el closet, sus libros en el estante. Su número de teléfono seguía en mis contactos. Pagaba la cuenta cada mes aunque el teléfono estaba desconectado. $30 al mes para mantener su número vivo en mi teléfono. La gente decía que necesitaba terapia, que necesitaba soltar. No me importaba lo que dijeran. Aprendí a vivir alrededor del vacío. No superas la pérdida de un hijo. Solo aprendes a caminar con cuidado alrededor del agujero que dejan. Aprendes a funcionar. Vas al trabajo.
Pagas cuentas, finges que estás bien, pero nunca lo estás. Cada cumpleaños que pasa sin ellos es una tortura. Cada Navidad, cada hito que nunca alcanzaran. Vi a sus amigos graduarse de la universidad, casarse, tener hijos. Mi hijo se quedó en los 19 para siempre, congelado en el tiempo. Un chico que nunca llegó a ser hombre. Lo acepté, no tenía opción. La muerte es final. Hasta el mes pasado, cuando su número iluminó mi teléfono a las 2:47 de la mañana. El 14 de septiembre, mi teléfono sonó en plena madrugada. Estaba dormido. El sonido me despertó de golpe. Tomé el teléfono de la mesita de noche y miré la pantalla. El nombre decía Miguel, el de mi hijo. Su foto de contacto me miró de vuelta. Una imagen de su cumpleaños 18, sonriendo, vivo. Me quedé congelado en la cama sosteniendo el teléfono. Mi corazón latía con fuerza. La habitación se sentía fría. Mis manos temblaban tanto que casi lo solté. Esto no podía ser real. El número estaba desconectado desde hacía 19 años. Lo mantenía en mis contactos, pero no funcionaba. Lo había intentado llamar cientos de veces a lo largo de los años. Siempre iba un mensaje grabado diciendo que el número no estaba en servicio. Pero ahora me estaba llamando. El teléfono siguió sonando. 4 tonos, 5 tonos. No podía moverme. Mi pulgar flotaba sobre el botón de contestar, pero no podía presionarlo. ¿Qué si era un error? ¿Qué si era una broma enferma? ¿Qué si contestaba y no oía nada? En el 6º tono, algo dentro de mí se rompió. Presioné el botón. Levanté el teléfono a mi oído. Por 3 segundos, no oí nada. Solo silencio, aire muerto. Luego escuché una respiración. Lenta, entrando y saliendo. Constante, humana. Alguien estaba ahí. Mi garganta se cerró. No podía hablar. Intenté decir hola, pero no salió sonido. Entonces una voz habló. Papá, una palabra, baja, confundida, asustada. La voz de mi hijo. Conozco la voz de mi hijo. La oí todos los días durante 19 años. La oí en mis sueños durante 20 años después. Esto era él. No una grabación, no un recuerdo. Él, hablando conmigo a través del teléfono. Mi visión se nubló. Lágrimas corrieron por mi rostro. Aún no podía hablar. Mi cuerpo no respondía. «Papá, ¿estás ahí?», dijo de nuevo. Su voz se quebró. Sonaba desesperado, perdido. Forcé aire a mis pulmones. Forcé palabras de mi garganta. «Miguel», susurré. Mi voz no sonaba como la mía. Silencio al otro lado. Largo silencio. Luego, «Sí, soy yo». «¿Dónde estoy?». Su pregunta no tenía sentido. ¿Dónde estaba? ¿Qué clase de pregunta era esa? «¿Qué quieres decir?», pregunté. Mi voz temblaba. «¿Desde dónde llamas?». Más silencio. Lo oí respirar más rápido ahora. Respiración de pánico. «No sé», dijo. «No sé dónde estoy. Nada tiene sentido». «Papá, algo anda mal. Todo se siente mal». Me levanté de la cama. Encendí la luz. Necesitaba pensar con claridad, pero mi cerebro no funcionaba. Mi hijo estaba muerto. Lo enterré. Vi cómo lo ponían en la tierra. Esto no podía estar pasando. «Miguel, ¿qué está ocurriendo?», pregunté. «¿Dónde has estado?». No sabía qué más decir. ¿Qué le preguntas a alguien que ha estado muerto por 20 años? Hizo un sonido como un sollozo. «No sé», dijo. «Recuerdo el accidente. Recuerdo el camión chocándome. Recuerdo morir. Lo sentí, papá. Morí. Pero luego desperté y todo era diferente. Me veo diferente. Me siento diferente. Estoy en un lugar que no reconozco. Y la gente pasa a mi lado como si no estuviera aquí. He estado tratando de entender qué pasó, pero nada encaja. Encontré un teléfono. Tu número era el único que recordaba. Mis piernas fallaron. Me senté con fuerza en el borde de la cama. Mi hijo recordaba morir. Sabía que había muerto, pero me estaba hablando. «¿Estás herido?», pregunté. Pregunta estúpida. Estaba muerto, pero me llamaba. Nada tenía sentido. «No», dijo. «No estoy herido, pero tengo miedo. No entiendo qué está pasando. ¿Puedes venir por mí, por favor?». Su voz se quebró en la palabra «por favor». Sonaba como un niño pequeño otra vez, perdido y asustado, necesitando a su padre. «Dime dónde estás», dije. «Dame una dirección. Voy ahora mismo». «No sé la dirección», dijo. «Estoy en un edificio.
Está oscuro, hay apartamentos. Intentaré encontrar algo con una dirección. Oí movimiento a través del teléfono. Pasos. Una puerta abriéndose. Luego la línea se cortó. Así nada más. Desaparecido. Aparté el teléfono de mi oído y lo miré. El temporizador de llamada mostraba 9 minutos y 43 segundos. Inmediatamente llamé de vuelta. Sonó el mensaje grabado. El número que ha marcado no está en servicio. Intenté de nuevo. Mismo mensaje. Lo intenté 15 veces más. Mismo mensaje cada vez. Mi hijo muerto acababa de llamarme pidiendo ayuda y luego desapareció. No dormí el resto de esa noche. Me quedé sentado en la cama mirando mi teléfono hasta que salió el sol. Repetía la llamada en mi cabeza. Su voz, como dijo, papá. El miedo en su tono, la confusión. No era una grabación. Las grabaciones no dudan, no hacen preguntas, no suenan perdidas. Era una conversación real con una persona real que sabía cosas que solo mi hijo sabría. Sabía del accidente, sabía mi número, sabía quién era yo. Pero mi hijo estaba muerto. Vi su cuerpo. Toqué su mano fría en el hospital. Vi cómo cerraban el ataúd. Vi cómo lo enterraban a 2 metros bajo tierra. A las 6:30 de la mañana conduje al cementerio. Necesitaba ver la tumba. Necesitaba prueba de que aún estaba ahí. La mañana era fría y gris. La niebla colgaba baja sobre las lápidas. Aparqué y caminé hacia el roble. Su tumba lucía exactamente igual que siempre. Piedra gris, flores frescas de mi visita 3 días antes. El suelo estaba sólido e intacto. Nadie lo había desenterrado. Nadie había tocado la tierra. Me arrodillé y puse mi mano en el césped. Estaba frío y húmedo por el rocío. Miguel, susurré. ¿Estás ahí abajo? Pregunta estúpida. Claro que estaba ahí abajo. Lo enterré yo mismo. Pero entonces, ¿quién me llamó? Me quedé en la tumba 1 hora. No recé. No soy religioso. Solo me senté tratando de dar sentido a lo que pasó. Tal vez lo soñé. Tal vez el duelo finalmente había roto mi mente después de 20 años. Tal vez me estaba volviendo loco. Pero cuando revisé mi teléfono, la llamada estaba en el historial. El nombre de Miguel. 2:47 AM. 9 minutos y 43 segundos. No un sueño. No una alucinación. Real. Tomé una captura de pantalla del registro de llamadas. Necesitaba evidencia. Prueba de que no estaba perdiendo la cordura. Luego conduje a casa y esperé. No sabía qué más hacer. Pasaron 3 días. Nada. Ni llamadas, ni mensajes. Apenas comí. Apenas dormí. Mantuve el teléfono en mi mano cada segundo. Temía ducharme por si perdía una llamada. Temía salir de la casa. Mi vecino tocó a la puerta preguntando si estaba bien. No respondí. Solo me senté en la sala mirando mi teléfono deseando que sonara. Al cuarto día, a las 3:15 de la mañana, sonó de nuevo. Su nombre, su foto. Contesté antes de que terminara el primer tono. Miguel, dije inmediatamente. Papá, vino su voz. Sonaba peor que antes, cansado, desesperado. Encontré algo. Encontré una dirección. Mi corazón dio un salto. ¿Dónde? Tomé un lápiz y papel de la mesa de centro. ¿Cuál es la dirección? La leyó despacio. Avenida del Río 4247, apartamento 8, Morelia, Michoacán. La escribí. Mi mano temblaba tanto que apenas podía leer mi propia letra. Eso está a 2 estados de distancia, dije. ¿Qué haces allá? Hizo un sonido entre risa y sollozo. No sé, dijo. No sé cómo llegué aquí. No sé por qué estoy aquí, pero papá, algo está muy mal. Salí hoy y la gente me miró como si no existiera. Una mujer caminó a través de mí, literalmente a través de mí como si no fuera sólido. Creo que estoy muerto. Creo que soy un fantasma o algo. No eres un fantasma, dije. No sabía si era verdad, pero lo dije. Me estás hablando. Los fantasmas no usan teléfonos. Rió, pero sonó roto. ¿Entonces qué soy?, preguntó. Me miro en espejos y veo a alguien mayor. Veo un rostro que es casi el mío, pero no del todo. Estoy tan confundido. Estoy tan cansado. ¿Puedes venir por mí, por favor? No quiero estar aquí más. Mi garganta se apretó. Voy, dije. Quédate donde estás.
Salgo ahora mismo, llegaré en 8 horas. ¿Puedes esperar 8 horas? Silencio. Luego, lo intentaré. Papá, tengo miedo. Esas 3 palabras me destruyeron. Lo sé, dije. Yo también. Pero voy, lo prometo. La línea se cortó de nuevo. Ni siquiera intenté llamar de vuelta. Sabía que no funcionaría. En cambio, me levanté y empecé a empacar. Arrojé ropa en una bolsa. Tomé mi cartera y llaves. No le dije a nadie a dónde iba. No llamé al trabajo. Solo subí a mi auto y empecé a conducir hacia Michoacán. Mi hijo estaba vivo en algún lugar. Imposible. Loco. Pero me había llamado 2 veces. Me dio una dirección. Tenía que averiguar qué pasaba. Aunque me destruyera, aunque estuviera persiguiendo un fantasma, tenía que saber. Antes de irme, hice algo que sabía que sonaría loco. Llamé a la compañía telefónica. Eran las 4 de la mañana, pero su línea de servicio era las 24 horas. Una mujer respondió con voz cansada. Le di mi información de cuenta. Luego le pedí que revisara los registros del viejo número de mi hijo. Preguntó por qué. Le dije que había recibido llamadas de él. Me puso en espera. Pasaron 5 minutos. 10 minutos. Cuando regresó, su voz había cambiado. Confundida. Señor, según nuestro sistema, ese número ha estado inactivo por 19 años. Se desconectó en marzo de 2006. No hay actividad en absoluto. Ni llamadas entrantes ni salientes, ni uso de datos, nada. Eso es imposible, dije. Recibí 2 llamadas de ese número en los últimos 4 días. Revise de nuevo. Me puso en espera otra vez. Esta vez 15 minutos. Una voz diferente vino. Un supervisor, hombre, profesional. Señor Ramírez, revisé la cuenta personalmente. El número que pregunta ha estado desactivado por casi 2 décadas. Nuestro sistema muestra 0 actividad reciente. ¿Es posible que recibiera llamadas de un número diferente que se mostró incorrectamente? Sentí la ira subiendo en mi pecho. Conozco el número de mi hijo, dije. Lo tengo guardado hace 20 años. Estoy mirando mi registro de llamadas ahora mismo. 2 llamadas, ambas de su número, ambas durando varios minutos. El tono del supervisor se volvió cuidadoso, gentil, como se habla a alguien que creen inestable. Señor, a veces el duelo nos hace ver cosas que no están ahí. Tal vez debería hablar con alguien, un consejero o terapeuta. Tenemos recursos que podemos recomendar. Le colgué. No necesitaba un terapeuta, necesitaba respuestas. Tomé más capturas de pantalla de mi registro de llamadas. Grabé un video de mi teléfono mostrando las llamadas con fechas y horarios. Necesitaba evidencia, prueba de que no estaba loco. Luego subí a mi auto y empecé el viaje de 8 horas a Michoacán. Conduje directo, sin paradas excepto por gasolina. Compré café en una estación y seguí. Mi mente corría todo el tiempo. ¿Qué encontraría en esa dirección? ¿Estaría Miguel ahí? ¿Sería un lugar abandonado? No habría nada. Parte de mí esperaba llegar y encontrar un lote vacío, pero tenía que ir, tenía que ver. La dirección estaba grabada en mi cerebro. Avenida del Río 4247, apartamento 8, Morelia, Michoacán. La puse en el GPS, 8 horas y 12 minutos, lo hice en 7 horas y 12 minutos. Llegué a las 11:47 de la mañana. La dirección me llevó a un viejo edificio de apartamentos en el lado este de la ciudad. 4 pisos, ladrillo rojo, construido tal vez en los 70. Pero algo estaba mal de inmediato. Las ventanas del primer piso estaban tapiadas. La puerta principal tenía una cadena y candado. Un letrero naranja descolorido colgaba en la cerca. Condenado. Prohibido el paso. Programado para demolición. Mi estómago se hundió. Este edificio estaba abandonado. Vacío. ¿Cómo podía Miguel estar aquí? Aparqué al otro lado de la calle y lo miré por 10 minutos. Esto tenía que ser un error. Tal vez escribí mal la dirección, pero cuando revisé mis notas, estaba correcto. Avenida del Río 4247. Era este. Salí de mi auto y caminé más cerca. La cerca alrededor era de malla con agujeros cortados en varios lugares, fácil de pasar. Miré alrededor. La calle estaba tranquila. Nadie viendo. Me colé por un agujero y me acerqué al edificio. La puerta principal estaba cerrada con la cadena, pero al lado encontré una puerta con cerradura rota. La empujé. Crujió fuerte, lo suficiente para congelarme. Esperé.
Ningún sonido desde adentro. Entré en la oscuridad. El olor me golpeó de inmediato. Moho, podredumbre, aire rancio. Encendí la linterna de mi teléfono y miré alrededor. Estaba en un pasillo, papel tapiz despegado, alfombra manchada, grafiti en las paredes, puertas de apartamentos abiertas a ambos lados. Caminé despacio por el pasillo, revisando los números. Apartamento 1, apartamento 2, todos vacíos. Basura en los pisos, muebles rotos, evidencia de indigentes y drogadictos. Este lugar había sido abandonado por años, tal vez una década. Llegué a la escalera y subí al segundo piso. Más de lo mismo. Decadencia, vacío, silencio. Revisé cada apartamento. Nada. Ninguna señal de que alguien hubiera estado recientemente. Subí al tercer piso. Mis manos temblaban. Mi corazón latía fuerte. Y entonces encontré el apartamento 8. Estaba al final del pasillo del tercer piso. A diferencia de todas las otras puertas en el edificio, esta estaba cerrada. Completamente cerrada, sin daños. El número 8 colgaba recto en la puerta en metal latón que parecía pulido, limpio. Me paré frente a ella por un minuto completo. Cada instinto me decía que me fuera, que corriera, pero vine por respuestas. Extendí la mano y giré la manija. No estaba cerrada con llave. La puerta se abrió suave, silenciosamente, sin crujidos. La empujé y entré. Entonces dejé de respirar. El apartamento era perfecto, completamente perfecto. Mientras cada otra unidad en el edificio estaba destruida y pudriéndose, esta parecía habitada. Las paredes pintadas de azul suave, limpias, sin pelar, sin daños por agua. La alfombra beige e impecable. Podía ver líneas de aspiradora frescas. El aire no olía a moho, olía a jabón y café. Caminé más adentro y mis piernas se sintieron débiles. La sala tenía muebles, un sofá marrón, una mesa de centro, un televisor en un soporte. Todo ordenado y arreglado, como un apartamento normal, como el hogar de alguien. En las paredes había fotografías. Me acerqué y mi visión se nubló. Eran fotos de mi familia, yo, mi esposa y Miguel. Imágenes de cuando era niño, su primer día de kindergarten, su cumpleaños 10, Navidad cuando tenía 12, una de su graduación de secundaria. Tenía copias de estas exactas fotos en mi casa. ¿Cómo estaban aquí? ¿Quién las puso? Me moví a la siguiente pared. Más fotos. Pero estas eran diferentes. Mostraban a Miguel mayor, en sus 20, en sus 30. Fotos que nunca existieron. Fotos que no podían existir porque murió a los 19. En una, estaba frente a un edificio universitario con toga de graduación. En otra, sentado en un restaurante con amigos que no reconocía. Otra lo mostraba frente a este exacto edificio de apartamentos, sonriendo, vivo, luciendo tal vez de 35 años. Saqué mi teléfono y tomé fotos de todo. Mis manos temblaban tanto que salieron borrosas. Tuve que apoyarme en la pared. Esto no era posible. Nada de esto lo era. Caminé a la cocina, platos limpios en el escurridor, una taza de café en la encimera con líquido marrón aún en el fondo. La toqué, aún ligeramente tibia. Abrí el refrigerador. Comida adentro. Leche, huevos, sobras en contenedores. Revisé la fecha en la leche. Caducaba en 5 días. Fresca, reciente. Alguien vivía aquí. Alguien comía aquí en un edificio condenado programado para demolición. Cerré el refrigerador y vi una nota sostenida en la puerta por un imán. Mi corazón se detuvo. La nota era manuscrita en papel rayado. Reconocí la letra inmediatamente. La letra de Miguel. El mismo garabato desordenado que tenía desde la secundaria. La arranqué y la leí. Papá, si estás leyendo esto no sé qué me está pasando. Desperté aquí hace 3 semanas sin memoria de cómo llegué. Tengo una identificación que dice que mi nombre es Marco Ruiz. Tengo 38 años, trabajo en una fábrica. Tengo un apartamento y una vida que no recuerdo haber vivido. Pero no es mi vida. Recuerdo ser Miguel. Recuerdo a ti. Recuerdo a mamá. Recuerdo morir en ese accidente. Sentí el impacto. Sentí todo detenerse. Luego desperté aquí como alguien más. Han pasado 20 años, pero no recuerdo nada de ellos. La gente aquí me conoce como Marco.
Me han conocido por años, pero no soy Marco. Soy Miguel, tu hijo. Creo que se supone que estoy muerto. Creo que algo salió mal. No pertenezco aquí. Por favor, ayúdame a entender qué pasó. Leí la nota 3 veces. Mi visión se nublaba con lágrimas. La doblé con cuidado y la guardé en mi bolsillo. Luego caminé al dormitorio. La puerta estaba entreabierta. La empujé por completo y miré adentro. Una cama hecha con pulcritud. Un tocador con más fotos encima. Un closet con ropa colgada. Ropa de hombre. Talla grande. Miguel usaba talla grande. En la mesita de noche había una cartera y un juego de llaves. Tomé la cartera y la abrí. Adentro, una licencia de conducir. La foto mostraba a un hombre que parecía una versión mayor de mi hijo. Mismos ojos, misma nariz, misma cicatriz leve en la barbilla de cuando se cayó de la bici a los 7 años. Pero el nombre en la licencia decía Marco Ruiz. Fecha de nacimiento, 12 de abril de 1986. El mismo cumpleaños que Miguel. Dirección, Avenida del Río 4247, apartamento 8, Morelia, Michoacán. Me senté en la cama porque mis piernas no me sostenían. Mi hijo murió hace 20 años. Lo enterré. Pero según esta licencia, había estado viviendo aquí bajo otro nombre, viviendo una vida que no recordaba. Pasé 2 horas en ese apartamento buscando en todo. Encontré cuentas dirigidas a Marco Ruiz que iban 5 años atrás. Cuentas de luz, agua, talones de pago de Manufacturas Morelia. Todo mostraba pagos regulares, una vida normal. En un cajón encontré un acuerdo de arrendamiento firmado 3 años antes. Firma de Marco Ruiz, pero parecía casi idéntica a cómo Miguel firmaba su nombre. En otro cajón encontré registros médicos. Visitas al hospital, recetas, un expediente de un neurólogo. Me senté en el sofá y leí cada página. Los registros contaban una historia imposible. Según los documentos, Marco Ruiz había sido admitido al Hospital General del Distrito el 3 de noviembre de 2005, el mismo hospital donde mi hijo murió, la misma fecha, la misma noche. Había estado en un accidente automovilístico grave, múltiples lesiones, trauma craneal. Estuvo en coma por 6 días. Al despertar, tenía amnesia completa. Ningún recuerdo de su vida antes del accidente. Ninguna identificación encontrada en la escena. Se convirtió en un Juan Nadie. El hospital lo mantuvo 3 semanas mientras buscaban familia. Nadie reclamó. Nadie lo buscó. Leí las palabras una y otra vez. 3 de noviembre de 2005. La noche en que Miguel murió. El mismo hospital, el mismo tipo de accidente. Mis manos empezaron a temblar. Seguí leyendo. Después de ser dado de alta, servicios sociales lo ayudaron. Le dieron vivienda temporal. Lo ayudaron a obtener identificación bajo el nombre que escogió. Marco Ruiz. No recordaba su nombre real, así que eligió uno nuevo. Consiguió un empleo. Construyó una vida de la nada. Una vida como extraño para sí mismo. Los registros mostraban años de terapia, depresión, ansiedad, trauma por no saber quién era. Pero sobrevivió. Siguió adelante. Encontré una tarjeta de visita adjunta al expediente médico. Doctora Sara Chen, neuróloga, Hospital General del Distrito. Llamé al número de inmediato. Una recepcionista contestó. Pedí hablar con la doctora Chen. Preguntó de qué se trataba. No supe qué decir. Necesito preguntarle sobre un paciente llamado Marco Ruiz. Dije que era urgente. Sobre un caso de hace 20 años. Me puso en espera. 5 minutos después, una voz de mujer vino a la línea. Soy la doctora Chen. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Antonio Ramírez, dije. Mi hijo Miguel murió en un accidente automovilístico el 3 de noviembre de 2005 en el Hospital General del Distrito. Usted trató a un Juan Nadie la misma noche. Mismo accidente, mismas lesiones. Necesito saber qué pasó esa noche. Silencio al otro lado. Largo silencio. Señor Ramírez, finalmente dijo. Su voz era cuidadosa, incierta. Recuerdo ese caso. Fue inusual. Tuvimos 2 jóvenes ingresados del mismo cruce dentro de 1 hora. Ambos en condición crítica, ambos con trauma craneal severo. Uno no lo logró. El otro sobrevivió pero perdió toda memoria de su identidad.
¿Hay alguna posibilidad de que se confundieran?, pregunté. Mi voz temblaba. ¿Podrían haberse mezclado sus expedientes? ¿Podría haber habido un error sobre quién murió? Otro largo silencio. Señor Ramírez, ¿está sugiriendo que misidentificamos el cuerpo de su hijo? Su tono se había vuelto defensivo. Estoy sugiriendo que algo salió mal esa noche, dije. Estoy sugiriendo que el chico que sobrevivió podría ser en realidad mi hijo. Oí papeles moviéndose en su lado. Eso sería imposible, dijo. Usamos huellas dactilares, registros dentales cuando están disponibles. No cometemos ese tipo de errores. Pero no tenían huellas para el Juan nadie, ¿verdad? Dije. No tenía identificación, ni cartera, nada. Nunca supieron quién era realmente. Más silencio. Señor Ramírez, entiendo que está de duelo, pero lo que sugiere simplemente no es posible. Su hijo fue identificado por usted personalmente en el hospital. Lo vio. Confirmó su identidad. Tenía razón. Había identificado el cuerpo de Miguel. Vi su rostro. Pero, ¿y si me equivoqué? ¿Y si en mi shock y duelo cometí un error? ¿Y si el chico en esa cama no era Miguel? ¿Puede sacar los registros de esa noche?, pregunté. Por favor, necesito ver todo. Horas de admisión, notas de tratamiento, todo sobre ambos pacientes. La doctora Chen suspiró. Señor Ramírez, esos registros tienen 20 años. Necesitaría permiso para liberarlos. Autorización adecuada. Esto no es algo que pueda entregar así nada más. Mi frustración explotó. Mi hijo me llamó, dije. 2 veces desde un número desconectado por 19 años. Me dio una dirección. Estoy sentado en su apartamento ahora mismo mirando sus archivos médicos. Algo pasó esa noche. Algo que nadie entendió. Por favor, ayúdeme a averiguar qué fue. La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego habló de nuevo, su voz más suave. Deme hasta mañana, dijo. Sacaré todo lo que pueda encontrar. Pero señor Ramírez, necesito que se prepare para la posibilidad de que no le guste lo que encuentre. A veces el duelo nos hace ver cosas que no están ahí. Le agradecí y colgué. Luego me senté en el apartamento silencioso rodeado de evidencia de una vida imposible. Mi hijo muerto había vivido aquí bajo otro nombre sin memoria de ser mi hijo. Y de alguna manera 3 semanas atrás empezó a recordar. Pasé la noche en ese apartamento. No podía irme. Me senté en el sofá esperando que Miguel entrara por la puerta, esperando que el teléfono sonara. Ninguna pasó. En algún momento me dormí. Cuando desperté, la luz del sol entraba por las ventanas. Eran las 9:23 de la mañana. Mi teléfono tenía 6 llamadas perdidas, todas de la doctora Chen. Le devolví la llamada de inmediato. Contestó al primer tono. Señor Ramírez, encontré algo, dijo. Su voz sonaba diferente, alterada. ¿Puede venir al hospital? Necesito mostrárselo en persona. Conduje al Hospital General del Distrito, el mismo lugar al que fui 20 años atrás cuando me dijeron que Miguel estaba muerto. El mismo edificio, el mismo estacionamiento. Caminar por esas puertas se sintió como retroceder en el tiempo. La doctora Chen me recibió en el vestíbulo. Estaba en sus 50, con cabello gris, recogido apretado. Lucía cansada, como si no hubiera dormido. Sígame, dijo. No hizo charla. Me llevó a una pequeña oficina en el 3er piso y cerró la puerta detrás de nosotros. En su escritorio había varias carpetas gruesas y una laptop. Pasé toda la noche revisando archivos, dijo. Se sentó y me indicó que me sentara frente a ella. Lo que encontré no tiene sentido, pero necesita verlo. Abrió la primera carpeta y esparció papeles sobre el escritorio. El 3 de noviembre de 2005, 2 pacientes fueron admitidos en este hospital de accidentes automovilísticos en el mismo cruce. Paciente A llegó a las 11:52 de la noche. Condición crítica, trauma craneal masivo, múltiples lesiones internas. Fue declarado muerto a las 12:17 de la mañana del 4 de noviembre. Usted identificó a este paciente como su hijo Miguel Ramírez. Me deslizó un documento. Un certificado de defunción. Miguel Ángel Ramírez. Había visto esto antes.
Tenía una copia en casa, en una caja que no podía abrir. Paciente B llegó a las 11:58 de la noche. Continuó la doctora Chen, 6 minutos después del paciente A. También en condición crítica, también trauma craneal severo, pero estable para cirugía. Operamos por 7 horas. Sobrevivió pero cayó en coma. Al despertar 6 días después, tenía amnesia retrógrada completa. Ningún recuerdo de nada antes del accidente. No se encontró identificación. Se convirtió en nuestro Juan Nadie. Abrió otra carpeta. Expedientes médicos. Fotos. Este es Marco Ruiz, el Juan Nadie que sobrevivió. Giró su laptop hacia mí y abrió un archivo. Fotos lado a lado aparecieron en la pantalla. A la izquierda, una foto hospitalaria de noviembre de 2005. Un joven en cama de hospital, vendado, magullado, inconsciente. A la derecha, una foto de licencia de conducir, Marco Ruiz, tomada años después, el mismo hombre mayor. Miré ambas imágenes, mi aliento atrapado en la garganta. Ese es mi hijo, susurré. El rostro a la izquierda parecía Miguel. Los ojos, la forma de la mandíbula, rasgos que conocería en cualquier lugar. Ese es él. Ese es Miguel. La doctora Chen se inclinó hacia adelante. Señor Ramírez, aquí está lo que no tiene sentido. Saqué los registros originales de ingreso esa noche. Ambos pacientes vinieron de la misma escena de accidente. Ambos conducían vehículos involucrados en la misma colisión. Pero según el informe policial, solo hubo un accidente automovilístico esa noche en ese cruce. Un camión se pasó el rojo y chocó un sedán. Un conductor en el sedán. Uno en el camión. 2 personas en total. Pero tratamos a 2 pacientes con lesiones casi idénticas del mismo lugar, casi al mismo tiempo. No podía procesar lo que decía. ¿Cómo es posible?, pregunté. Sacudió la cabeza. No lo es a menos que alguien cometiera un error en los informes. A menos que realmente hubiera 2 accidentes separados minutos aparte que se registraron como uno. O a menos que... Se detuvo. ¿A menos que qué?, demandé. Se vio incómoda. A menos que los pacientes se confundieran durante el ingreso. Fue una noche caótica. Múltiples casos de trauma. Personal abrumado. Si 2 jóvenes con lesiones similares llegaron minutos aparte, si sus expedientes no se etiquetaron correctamente de inmediato, si alguien asumió quién era quién. ¿Está diciendo que podrían haber declarado muerto a la persona equivocada? Dije plano. Las palabras se sintieron como cuchillos saliendo de mi boca. El rostro de la doctora Chen palideció. Estoy diciendo que pudo haber confusión sobre la identificación del paciente en un momento crítico. Estoy diciendo que errores, aunque raros, pueden ocurrir. Estoy diciendo que el hombre que sobrevivió como Juan Nadie tiene el mismo tipo de sangre que su hijo, la misma edad aproximada, características físicas similares y, según fotos de ingreso, rasgos faciales parecidos a pesar del trauma. Sacó otro documento. Este es el informe policial original de esa noche. Lista solo una víctima en el sedán. Miguel Ángel Ramírez, 19 años. Pero también nota que se encontró identificación en la escena en el vehículo. Yo identifiqué su cuerpo, dije. Mi voz sonaba hueca. Lo vi. Toqué su mano. La doctora Chen asintió despacio. Identificó un cuerpo con trauma facial severo. En un momento de extremo estrés emocional en medio de la noche después de que le dijeran que su hijo estaba muerto. Señor Ramírez, el cerebro humano bajo ese estrés no siempre ve claramente. Y no siempre cuestionamos lo que nos dicen cuando confirma nuestros peores miedos. Me levanté. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado caliente. ¿Entonces me está diciendo que enterré a la persona equivocada? ¿Que he visitado la tumba equivocada por 20 años? ¿Que mi hijo ha estado vivo todo este tiempo y no lo sabía? La doctora Chen se levantó también. Le estoy diciendo que hay irregularidades en los registros que merecen investigación. Le estoy diciendo que Marco Ruiz puede necesitar una prueba de ADN. Le estoy diciendo que lo que pasó esa noche puede no ser tan claro como todos pensaron. Me dio un papel con una dirección escrita. Aquí es donde trabaja Marco Ruiz. Manufacturas Morelia, turno de noche. Debería estar ahí esta noche empezando a las 11 de la noche, pero señor Ramírez, necesita prepararse. Si este hombre es su hijo, no recuerda ser su hijo. Ha vivido una vida adulta entera como alguien más.
Acercarse podría ser traumático para ambos. Tomé el papel. Mis manos estaban entumecidas. Si hay siquiera una posibilidad de que sea Miguel, tengo que verlo, dije. Tengo que saber. La doctora Chen asintió. Entiendo. He arreglado un kit de prueba de ADN. Si puede obtener una muestra, un hisopo de mejilla o incluso un cabello con raíz, podemos compararlo con su ADN. Sabremos con certeza en 48 horas. Me dio una bolsita plástica con un hisopo estéril adentro. La guardé en mi bolsillo. Una cosa más, dijo mientras me iba. Si este es su hijo, si Marco Ruiz es en realidad Miguel Ramírez, necesita entender que no es la misma persona que perdió. 20 años viviendo como alguien más cambian a una persona. Incluso si el ADN coincide, el chico que conocía se fue. Fui a Manufacturas Morelia esa noche a las 10:45 de la noche. La fábrica estaba al borde de la ciudad, rodeada de campos vacíos. Un gran edificio metálico con camiones afuera. Luces brillantes iluminaban el estacionamiento. Me senté en mi auto viendo llegar a los trabajadores para el turno nocturno. Hombres en jeans y botas de trabajo cargando loncheras. No sabía cómo lucía Marco Ruiz ahora. Solo tenía la foto de la licencia y las imágenes del apartamento. ¿Lo reconocería? Vería a mi hijo en el rostro de un extraño. A las 10:52 de la noche, un Honda plateado entró al lote y aparcó 3 espacios de mí. Un hombre salió, alto, tal vez 1,85, vistiendo jeans y chaqueta marrón. Tomó una mochila del asiento del pasajero y empezó a caminar hacia la entrada de la fábrica. No podía ver su rostro claramente en la oscuridad, pero algo en su forma de moverse apretó mi pecho. El andar, el leve encorvamiento en los hombros. Miguel caminaba exactamente así. Salí de mi auto y lo seguí a distancia. Llegó a la entrada y entró bajo las luces brillantes sobre la puerta. Me detuve. Mis piernas no se movían. Lo veía claramente ahora. Su rostro era mayor. Líneas alrededor de los ojos. Mandíbula más pesada. Pero era el rostro de Miguel. 20 años mayor. Exactamente como luciría si hubiera vivido. La misma nariz, la misma forma de la boca, incluso la forma en que pasaba la mano por su cabello antes de abrir la puerta. Miguel hacía ese gesto exacto 1000 veces. Lo vi desaparecer adentro del edificio. Luego me quedé en el estacionamiento llorando. No lágrimas quietas, sollozos fuertes que no podía controlar. Mi hijo estaba vivo. Tenía 38 años y estaba vivo y trabajando el turno nocturno en una fábrica. Esperé en mi auto por 3 horas tratando de decidir qué hacer. No podía solo acercarme. ¿Qué diría? Hola, soy tu padre. Moriste hace 20 años, pero en realidad estás vivo. Solo no recuerdas. Pensaría que estoy loco. Llamaría a seguridad. Necesitaba prueba primero. Necesitaba la prueba de ADN. A las 2:15 de la mañana, los trabajadores empezaron a salir para su descanso. Grupos de hombres fumando cigarrillos y bebiendo café de termos. Entonces lo vi. Marco. Miguel. Salió solo y caminó al borde lejano del estacionamiento, lejos de los otros. Se apoyó en la cerca y miró al cielo. Salí de mi auto y caminé hacia él. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Cada paso se sentía imposible. Cuando estaba a 6 metros, me notó. Se giró y me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron. Por 3 segundos, solo nos miramos. Vi confusión cruzar su rostro. Luego algo más. Reconocimiento tal vez, o familiaridad que no podía explicar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Su voz, la voz de Miguel, pero más profunda, más áspera por años de vida. Abrí la boca, pero no salieron palabras. ¿Estás bien?, preguntó. Dio un paso hacia mí, preocupación en su rostro. Pareces haber visto un fantasma. La ironía de esas palabras casi me rompe. Lo siento, logré decir. Solo pareces alguien que conocí. Me estudió más cuidadosamente ahora. Su expresión cambió, incierta, perturbada. Eso es raro, dijo despacio. Tú también pareces familiar. ¿Nos hemos encontrado antes? Negué con la cabeza. No lo creo, no soy de por aquí. Pero me acerqué. Lo suficiente para ver la cicatriz en su barbilla. La pequeña cicatriz del accidente en bici cuando tenía 7. Estaba ahí,
desvaída pero visible. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté. Marco, dijo. Luego dudó. Marco Ruiz. ¿Tú? Casi dije Antonio. Casi le dije la verdad, pero me detuve. Juan, mentí. Juan Villegas. Asintió, pero siguió mirándome como tratando de resolver un rompecabezas. Esto va a sonar loco, dijo, pero siento que te conozco, como si te hubiera visto antes. Tal vez en un sueño o algo. Mi garganta se cerró. Tal vez, susurré. Rió nervioso. Lo siento. Sé que suena de locos. He tenido sueños raros últimamente, muy vívidos sobre una vida que no recuerdo vivir. ¿Qué tipo de sueños?, pregunté. Se vio incómodo. Es tonto. Solo estrés probablemente. Mi terapeuta dice que es mi cerebro tratando de llenar los vacíos de mi amnesia. Estuve en un accidente hace mucho. Perdí todos mis recuerdos de antes. A veces mi mente inventa historias para explicar las piezas faltantes. Se frotó el rostro cansado. Últimamente, los sueños han sido intensos. Veo gente que no reconozco pero siento como familia. Veo lugares que nunca visité pero siento como hogar. Y hay un hombre que aparece siempre. Tipo mayor, siempre triste, siempre mirándome. Creo que se supone que es mi padre, pero no recuerdo tener un padre. No podía respirar. Estaba soñando conmigo. ¿Cómo luce?, pregunté. En los sueños, el padre. Marco me miró por un largo momento. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Como tú, dijo en voz baja. Luce exactamente como tú. El aire entre nosotros se sintió eléctrico, pesado. Dio otro paso más cerca. ¿Quién eres realmente?, preguntó. ¿Por qué siento que te conozco? Quería decirle todo. Quería abrazarlo y nunca soltarlo, pero me forcé a quedarme calmado. Perdí a alguien hace mucho, dije. Alguien que parecía como tú. Pensé ver su rostro en el tuyo. Lo siento por molestarte. Me giré para irme. Tenía que salir antes de romperme completamente. Espera, llamó Marco. Me detuve. ¿Cuál era su nombre? La persona que perdiste. Me giré hacia él, hacia su rostro. El rostro de mi hijo. Miguel, dije. Su nombre era Miguel. Marco se quedó muy quieto. Su expresión cambió. Shock, miedo, algo que no podía identificar. Eso es imposible, susurró. ¿Cómo sabías ese nombre? Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Se vio alterado ahora, pálido. He tenido estos sueños. En ellos, la gente me llama Miguel, no Marco. Miguel. Siempre despierto confundido porque no es mi nombre, pero todos en los sueños lo usan como si me perteneciera. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Hace 3 semanas, desperté y encontré esto en mi app de notas. No recuerdo escribirlo, pero es mi letra. Giró el teléfono hacia mí. En la pantalla estaban 3 palabras repetidas una y otra vez. Soy Miguel, soy Miguel, soy Miguel. Escritas docenas de veces, llenando toda la pantalla. Pensé que perdía la cordura, dijo Marco. Su voz se quebró. Pensé que la amnesia me volvía loco, pero tú acabas de decir ese nombre. Un extraño dijo el nombre de mis sueños. ¿Cómo es posible? Saqué el kit de ADN de mi bolsillo. Mis manos temblaban tanto que casi lo solté. Necesito pedirte algo, dije. Y necesito que confíes en mí aunque no me conozcas. ¿Me dejas tomar una muestra de ácido desoxirribonucleico? Solo un hisopo de mejilla. No dolerá. Toma 10 segundos. Marco miró el kit. Luego a mí. ¿Por qué?, preguntó. ¿Qué está pasando? Lo miré a los ojos de Miguel. Porque creo que eres mi hijo, dije. Creo que eres Miguel y has estado vivo todo este tiempo. Marco no se movió por un largo tiempo. Solo me miró con una expresión que no podía leer. Miedo, confusión, algo que parecía casi esperanza. Tu hijo está muerto, dijo finalmente, su voz plana, cuidadosa. Dijiste que lo perdiste, eso significa que se fue, asentí. Lágrimas corrieron por mi rostro y no las limpié. Lo enterré hace 20 años, dije. Vi cómo lo ponían en la tierra. Visité su tumba cada semana por 2 décadas. Pero hace 3 semanas me llamó 2 veces desde un número desconectado por 19 años. Me dijo que no entendía qué pasaba. Me dio una dirección, tu dirección.
Y cuando llegué, encontré un apartamento lleno de fotos de mi familia, fotos tuyas, y una nota en la letra de mi hijo diciendo que no sabía quién era más. Marco dio un paso atrás. Su rostro se había vuelto blanco. Eso no es posible, dijo, pero su voz temblaba. Eso es una locura. Sostuve el kit. Entonces pruébame que estoy equivocado, dije. Toma la prueba. Si estoy loco, saldrá negativo y nunca me verás de nuevo. Pero si tengo razón, si eres Miguel, ¿no quieres saber? ¿No quieres finalmente entender quién eres? Su mano fue a su boca. Presionó sus nudillos contra sus labios como tratando de contener palabras o gritos. Morí, susurró. En mis sueños. Recuerdo morir. Recuerdo el accidente, el impacto, todo volviéndose oscuro. Recuerdo sentir mi vida terminar. Yo también, dije. Recuerdo la llamada diciéndome que estabas muerto. Recuerdo identificar tu cuerpo en el hospital. Recuerdo cada segundo de tu funeral. Pero, ¿y si ambos nos equivocamos? ¿Y si algo pasó esa noche que nadie entendió? Marco cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Si estás diciendo la verdad, dijo despacio. Si realmente soy tu hijo, eso significa que perdí 20 años. 20 años de vida que debí tener contigo, con mi familia real. 20 años viviendo como la persona equivocada. Su voz se quebró. ¿Cómo regreso de eso? Lo resolvemos juntos, dije. Di un paso más cerca y sostuve el kit de nuevo. Por favor, déjame tomar la muestra. Averigüemos la verdad. Miró el kit por un largo momento. Luego asintió. Está bien, susurró. Abrí el paquete con manos temblorosas. Saqué el hisopo estéril. Abre la boca, dije. Lo hizo. Suavemente pasé el hisopo por el interior de su mejilla por 10 segundos como decían las instrucciones. Luego lo sellé en el tubo plástico y lo guardé en mi bolsillo. ¿Cuánto hasta que sepamos?, preguntó. 48 horas, dije. Una doctora en el Hospital General del Distrito correrá la prueba. Comparará tu ADN con el mío. Marcos se abrazó a sí mismo. ¿Qué hago hasta entonces?, preguntó. ¿Cómo voy al trabajo y actúo normal cuando toda mi realidad podría ser una mentira? No tenía respuesta. ¿Puedo llamarte?, pregunté. ¿Puedo darte mi número para que hablemos? Asintió y sacó su teléfono. Le di mi número y lo guardó. ¿Cómo te llamo?, preguntó. La pregunta me destruyó. Lo que se sienta bien, dije. Juan o Antonio o nada hasta que sepamos con certeza. Guardó el contacto como Juan. Luego me miró con expresión de puro dolor. Necesito decirte algo, dijo. Y necesito que entiendas que no lo digo para herirte. ¿Qué es?, pregunté. Tomó una respiración temblorosa. Si la prueba sale positiva, si realmente soy tu hijo, no recuerdo ser él. No te recuerdo. He vivido como Marco Ruiz por 20 años. Esa es la única vida que conozco. Incluso si el ADN dice que soy Miguel Ramírez, no sé si puedo volver a ser él. No sé si esa persona existe más. Las palabras se sintieron como un puñetazo al pecho. Pero tenía razón. Incluso si era Miguel, no era el Miguel que perdí. Ese chico de 19 años se había ido para siempre. Entiendo, dije. Mi voz apenas funcionaba. Solo necesito saber la verdad. Lo que pase después, lo manejaremos. Asintió. Luego hizo algo que no esperaba. Extendió la mano y tocó mi hombro solo por un segundo. Lo siento, dijo. Por lo que has pasado. Por lo que perdiste. Sea yo él o no. Lo siento. Luego se giró y caminó de vuelta a la fábrica. Lo vi irse. Me quedé en ese estacionamiento hasta que salió el sol. 2 días después, la doctora Chen me llamó. Estaba de vuelta en ese apartamento. Me había quedado ahí esperando los resultados. Cuando mi teléfono sonó, no pude contestar por 3 tonos. Estaba demasiado aterrorizado de lo que podría decir. Señor Ramírez, dijo la doctora Chen cuando finalmente contesté. Su voz era extraña, tensa. Los resultados llegaron. Necesito que se siente. Me senté en el sofá, el mismo donde encontré la nota. Dígame, dije. Quedó en silencio un momento. Es una coincidencia, dijo. Marco Ruiz es su hijo biológico. Miguel está vivo. No recuerdo qué le dije a la doctora Chen después. Creo que le agradecí.
Creo que le pedí que me enviara los resultados oficiales. Luego colgué y me senté en silencio por 1 hora. Mi hijo estaba vivo. La prueba lo probaba. Miguel Ángel Ramírez no murió el 3 de noviembre de 2005. Alguien más lo hizo. Un extraño estaba enterrado en su tumba. Mi hijo había estado viviendo a 2 estados de distancia bajo otro nombre por 20 años. Y me había perdido todo. Sus 20, sus 30, 2 décadas de su vida perdidas. Nunca la recuperaríamos. Llamé a Marco. Contestó al primer tono. «Es positivo», dije. Mi voz hueca, vacía. «La prueba de ADN. Eres Miguel. Eres mi hijo». Silencio al otro lado. Largo silencio terrible. Luego lo oí llorar. No lágrimas quietas, sollozos profundos rotos. «No sé qué hacer», dijo entre respiraciones. «No sé cómo ser él. No lo recuerdo». Lloré también. Nos quedamos en el teléfono llorando juntos por 10 minutos. Ninguno hablando, solo respirando y llorando y tratando de procesar algo que no se podía procesar. «¿Puedo verte?», pregunté finalmente. «¿Podemos encontrarnos en algún lugar y hablar?». Quedó en silencio un momento. «Sí», dijo. «Sí, necesito verte. Necesito tratar de entender esto». Nos encontramos en un restaurante 2 horas después. Llegué primero y me senté en una banca junto a la ventana. Cuando entró, me levanté sin pensar. Me vio y se detuvo. Nos miramos a través del restaurante. Luego caminó despacio y se sentó frente a mí. De cerca, a la luz del día, podía ver a Miguel tan claramente en su rostro. Pero también veía al extraño en que se había convertido. Las líneas, el desgaste, la vida vivida sin mí. «No sé por dónde empezar», dijo, su voz cruda por el llanto. «He pasado toda mi vida adulta sin saber quién era y ahora lo sé. Pero no se siente real. Se siente como algo que le pasó a alguien más». Asentí. «Te enterré», dije. «Te lloré. Visité tu tumba cada semana. Mantuve tu habitación exactamente como la dejaste, y estabas vivo todo el tiempo». Puso su rostro en sus manos. «Lo siento tanto», dijo. «Sé que lo siento no significa nada. Sé que lo siento no arregla 20 años, pero lo siento que tuvieras que pasar por eso. No es tu culpa», dije. «Nada de esto es tu culpa. Algo salió mal esa noche. El hospital lo confundió todo. Despertaste sin saber quién eras, y nunca lo descubrieron. Nadie es culpable». Pero incluso mientras lo decía, sentía ira hacia el hospital, hacia la policía, hacia quien cometió el error que robó 20 años de ambos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marco. «¿Cómo avanzamos de esto?». No tenía respuesta. «No sé», dije honestamente. «Eres mi hijo. El ADN lo prueba. Pero también eres Marco Ruiz. Tienes una vida, un trabajo, una identidad. No puedo pedirte que renuncies a eso y te conviertas en alguien que no recuerdas ser». Me miró con ojos húmedos. «Pero quiero intentarlo», dijo. «Quiero saber quién fui. Quiero conocerte. Quiero entender la vida que perdí. Incluso si nunca puedo recordarla por completo, quiero intentarlo». Esas palabras me dieron algo que no había sentido en 20 años. Esperanza. «Entonces lo tomamos despacio», dije. «Pasamos tiempo juntos, hablamos. Te cuento historias de quién eras. Tú me cuentas de quién te has convertido. Lo resolvemos un día a la vez». Extendió la mano a través de la mesa. Su mano temblaba. La tomé. Su mano era más grande de lo que recordaba, más áspera, pero cuando la sostuve, sentí algo que pensé nunca sentiría de nuevo. La mano de mi hijo en la mía. Nos quedamos en ese restaurante por 4 horas. Le conté de su infancia, sus primeras palabras, sus juguetes favoritos, la vez que se rompió el brazo cayendo de un árbol, su graduación, sus sueños de ir a la universidad. Escuchó cada palabra como oyendo una historia sobre un extraño. Tal vez lo era, pero a veces un destello de reconocimiento aparecía en sus ojos. Pequeños momentos donde algo que decía tocaba un recuerdo enterrado profundo. Intercambiamos números de teléfono apropiadamente esta vez. No como Juan Villegas y Marco Ruiz, sino como Antonio Ramírez y Miguel Ramírez, padre e hijo. En los siguientes 3 meses nos encontramos cada semana. A veces en el restaurante, a veces en su apartamento. Una vez vino a mi casa y vio su vieja habitación.
Se paró en la puerta mirando los pósters en las paredes y libros en los estantes. «Se siente como un museo», dijo en voz baja. «Como mirar artefactos de la vida de alguien más». Le conté de su madre, cómo se había vuelto a casar, cómo había seguido adelante. Dijo que no estaba listo para conocerla aún, tal vez nunca. Algunas heridas eran demasiado profundas. Entendí. Contacté al cementerio y mandé examinar la tumba. El cuerpo enterrado ahí fue probado. Pertenecía a un joven de 19 años llamado Cristóbal Herrera, un fugitivo sin familia. Nadie lo buscaba. Mandé mover sus restos a una tumba apropiada con su nombre real en la piedra. Las llamadas pararon después de que llegó el resultado de ADN. El número de Miguel nunca sonó de nuevo. Fuera lo que fuera que lo causó, esa cosa imposible que cruzó 20 años para unirnos, había terminado. Lo había traído a casa, no como lo imaginaba, no como el chico que perdí, sino como el hombre en que se convirtió. Nunca recuperaríamos el tiempo perdido. Nunca tendríamos esos 20 años. Pero teníamos ahora, teníamos mañana, teníamos una segunda oportunidad que no debería existir. Enterré a mi hijo hace 20 años. Lo lloré. Visité su tumba. Pensé que se había ido para siempre. Luego me llamó desde más allá de la muerte y dijo que solo estaba perdido, y lo traje a casa.